Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a estos módulos virtuales que habremos de tener en nuestro querido posgrado. Primero agradecer a los organizadores que hacen estos esfuerzos gigantescos para que yo pueda llegar a ustedes a través de, en un momento en el cual lo físico resulta complicado y la situación en la que estamos nos lleva a tener que readaptarnos y evolucionar. Un poco justo de esta evolución vamos a charlar hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de la ley penal en el tiempo y en el espacio, derecho penal internacional, derecho internacional, comunidad internacional, globalización, globalidad, todos fenómenos que hemos escuchado seguramente en algún momento de nuestro transcurso profesional y que quizá no lo tenemos tan conectado a nuestro quehacer diario, pero vamos a ver cuánta relación y cuánta importancia tiene para la comunidad internacional y para nosotros mismos, aunque a veces lo desconozcamos. Previamente, quería introducirles algunos conceptos para situarnos en un estándar de diálogo y de pensamiento similar. Primer punto que debemos tener presente es aquella noción rígida de soberanía, de Estado, esa noción de nación, de frontera, tal cual fue pensada en la Paz de Westfalia, ya por 1648, hoy ya no resulta posible. Ya no resulta posible en el siglo XXI pensar países aislados de la comunidad internacional. Fíjense, los países que por motu propio, por motu de la comunidad internacional, se encuentran aislados, ¿cómo les ha ido? Claramente, no quiere decir que a los países que estén en contacto permanente con comunidad internacional se salven o les vaya mucho mejor, pero sí ahí el derecho va a acompañar a esas relaciones humanas que se desarrollan allende las fronteras. Siguiendo el concepto de Zygmunt Bauman de la liquidez en cuanto a porosidad, en cuanto a globalidad, la liquidez de las relaciones humanas, la porosidad que deriva de estas relaciones humanas transmitidas a las instituciones que las regulan, devienen inútiles todo tipo de rigidez de frontera o institucional hacia adentro del Estado y aquellas viejas discusiones de monismo, dualismo respecto a qué ocurre con las instituciones y con las normas que nos vienen de entes o de instituciones supranacionales o extranacionales tienen en nuestro país. ¿Recuerdan? Aquellos que seguramente recordarán Internacional Público, cómo el monismo y el dualismo ocuparon una gran parte de la discusión de la segunda parte del siglo pasado. Hoy, la globalidad como fenómeno jurídico es el norte que ustedes tienen que tener siempre en cuenta desde el punto de vista de la cabeza del jurista. El Estado ya no es más un compartimento estanco, el Estado ya no es más un colector de soberanía incólume que no puede ser bajo ningún concepto molestado o atacado o afectado de alguna forma, porque esto no se condice con la realidad. Recuerden, el derecho es una ciencia social y el derecho penal más aún es una respuesta institucional, normativa, a fenómenos sociales. De modo tal que si el derecho resulta totalmente ajeno a lo que pasa con esa sociedad o esos fenómenos sociales, la respuesta no va a ser la óptima. Si el habitante hoy es global, si el habitante hoy es prácticamente virtual, si la relación necesariamente tiene que ser global, piensen en cualquiera de sus relaciones con sus amistades, sus familiares, inclusive, no vayan a lo jurídico, se van a dar cuenta que eso traspolado a derecho público es imposible. No se condice. La frontera física ya no existe. La dependencia del Estado respecto a la comunidad internacional es total. Esto quizás sea bueno y sea malo, porque que un Estado dependa de una comunidad internacional, en tanto y en cuanto esa comunidad internacional
está conducida por determinados estados, potencias, que ponen a sus intereses como agenda o como orden del día de esa comunidad internacional, ciertamente, pero la comunidad internacional, la globalidad, es un fenómeno ya imposible de ignorar. Entonces, si tiene que coexistir necesariamente, si necesariamente tiene que estar con nosotros ese fenómeno, bueno, más vale adaptémonos. El derecho, entonces, no puede ser ajeno a este paradigma de globalidad. Hoy en la cabeza de un jurista, a diferencia de lo que ocurría en una mente de la época del siglo pasado, hoy el jurista tiene en la cabeza la Constitución Nacional. Recuerden siempre, siempre, su norte es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional entendida con el 75, inciso 22, eso es, con los tratados de derechos humanos íncitos, más tratados internacionales y sus obligaciones, más el derecho penal común y los principios del derecho penal que tiene que tener cualquier iuspenalista en la cabeza, el derecho penal transnacional y sus principios. ¿Cuál es el derecho penal transnacional? El derecho penal transnacional es aquel que pune los delitos transnacionales, que son aquellos que se cometen con una frontera de por medio como elemento necesario del tipo. Piénsese, contrabando, todo tipo de tratas, ya sea armas, personas, drogas, dinero, cualquier tipo de cuestión ilícita que pase por la izquierda del ojo aduanero o del ojo fiscal, bueno, trata. Todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con terrorismo. Estos fenómenos que están contenidos en la Convención de Palermo del año 2000 sobre o contra la delincuencia organizada transnacional forman parte del derecho penal transnacional, y también el jurista moderno, penalista, hoy lo tiene que tener en la cabeza. El derecho penal internacional, que es a lo que nos vamos a referir luego, también tiene que estar en la cabeza del iuspenalista. El derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? También tiene que estar en la cabeza del iuspenalista, con las convenciones que consagran a estos derechos aplicables directamente en la Argentina. Convención Americana, CEDAW, Convención contra la Tortura, Convención contra la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Declaración de los Derechos Humanos. Todos los tratados temáticos también tienen que tenerlos como norte. Entonces tienen como esos 6 campos para tomar en consideración: la Constitución, los tratados internacionales que no sean de derechos humanos, el derecho penal común, el derecho penal transnacional, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos con todas sus regulaciones. Eso hoy tiene que estar en la cabeza del jurista, que aplique derecho penal o que se dedique al derecho penal. Juristas que no tengan eso en la cabeza, les va a faltar algo necesariamente en la respuesta que hagan. Fíjense hoy, cualquier fallo que se precie, cualquier sentencia, cualquier dictamen fiscal, necesariamente tiene cita normativa, tiene cita convencional, tiene cita jurisprudencial, tiene cita de fallos de Corte Interamericana o de la Corte Europea de Derechos Humanos, o inclusive en causas donde se trate caso de lesa humanidad, necesariamente remisiones a lo que ocurrió en el Tribunal de Ruanda o en el Tribunal de Yugoslavia o lo que ocurre hoy en la Corte Penal Internacional. Es muy importante que tengan esta noción siempre en la cabeza. Retrotraigámonos un poco. Ley penal en el tiempo y en el espacio. Recordemos, nuestro Código Penal, como principio en el artículo 2, tiene que la ley penal se aplica a los hechos cometidos en el país, ya sea total o parcialmente. Esto es lo que conocemos como principio de territorialidad, ¿sí? Ley penal aplicable a hechos cometidos total o parcialmente en el país. Luego, B, hechos cometidos en el extranjero por nacionales. Esto es lo que se conoce como el principio de nacionalidad, ¿sí? Ambos principios, territorialidad
y nacionalidad están específicamente tratados en nuestro Código Penal y en la mayoría de los códigos penales del mundo. Cuando enjuician a el hecho ocurrido en su país o al hecho cometido por un nacional cometido en el extranjero, ¿sí? Como punto C, y acá les quiero traer, acá viene la globalidad, algunos hechos cometidos en cualquier lugar del mundo pueden ser enjuiciados por el país en donde ese hecho se haya cometido, puede ser enjuiciado por el país cualquiera que se sienta agraviado por ese hecho. Reexplico. Como tercer punto, algunos hechos cometidos en cualquier lugar del mundo pueden ser enjuiciados por cualquier juez, por cualquier tribunal, aunque no se haya cometido en su territorio y aunque no haya ningún nacional de ese sistema de justicia vinculado al hecho. Ejemplo, España se puede sentir agraviada por una desaparición forzada de una persona en un contexto de una dictadura cometida en un país B por las autoridades de ese país, aunque no se haya acontecido ese hecho en España, obviamente, y aunque no haya habido ningún español vinculado al hecho. Aún así, la justicia española, les doy un caso que ocurrió, puede sentirse agraviada y juzgar en su territorio a los responsables de ese hecho, ¿sí? Esto es lo que se conoce como principio de jurisdicción universal. Hay determinados hechos que no reconocen fronteras nacionales para su juzgamiento. Naturalmente, al principio de jurisdicción universal se opone el principio de soberanía. Ustedes van a tener una biblioteca o una mitad de la biblioteca, esto no se dijo nunca, que les hable de principio de jurisdicción universal y por otro lado van a tener una biblioteca que les diga, no, la soberanía es inexpugnable, la soberanía no se toca, los jueces de nuestro país o del país soberano son aquellos que tienen que decidir si ese hecho ha de juzgarse o no. No puede venir un juez extranjero a querer juzgar un hecho que aconteció aquí bajo pretexto del principio de jurisdicción universal porque implica una injerencia innecesaria en la esfera soberana de otro Estado. ¿Se entiende? Bien. Pasando al derecho penal internacional propiamente dicho. Como concepto preliminarmente, vamos a decir que derecho penal internacional es conjunto de principios y procedimientos que determinan la existencia de un crimen internacional y lo someten a un tribunal penal internacional. Derecho penal internacional. No es derecho internacional punitivo, no es derecho penal supra, no. Es otra rama. No piensen al derecho penal internacional como derecho penal con proyección internacional. Tienen un nombre parecido, pero no es lo mismo. No es derecho internacional público, no es derechos humanos, no es derecho humanitario, no es derecho penal. Es una disciplina autónoma, es una disciplina codificada hoy y fundamentalmente es una disciplina complementaria. Entonces, retrotrayéndonos, es un conjunto de principios y procedimientos que determinan la existencia de un crimen internacional y lo someten a un tribunal penal internacional. Su base, sí, es el derecho internacional público. Empieza a surgir, ya vamos a ver cómo, a partir de la costumbre de la comunidad internacional. La comunidad internacional, que se consolida con la Paz de Westfalia, que yo ya mencioné, empieza a evolucionar en forma de tratados, en forma de pactos, en forma de acuerdos, en forma de cláusulas, en forma de notas verbales. Va evolucionando con el tiempo. Ya vamos a ver
qué distintos accidentes o incidentes han ocurrido a lo largo de la historia de la comunidad internacional para solidificar este derecho penal internacional, pero sí reconoce como base, así como el derecho penal reconoce el derecho público como fundamento, el derecho penal internacional reconoce al derecho internacional público como su fundamento. Dentro del derecho internacional público, el derecho penal internacional tiene dos vertientes o dos fuentes muy importantes. La primera, el derecho internacional humanitario. La segunda, el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Que lo deben haber escuchado a rolete. El derecho internacional humanitario es básicamente las normas que regulan las guerras, los conflictos armados, ¿sí? Las guerras, dicho a lo llano, conflicto armado dicho jurídicamente. Ya vamos a ver, durante muchos años la guerra fue la forma normal de diferir conflictos entre estados. Entonces, como en un momento se aceptó a la guerra como forma normal de diferendo, pues bien, entonces, ¿qué se hace? Se la regula. ¿Qué se puede hacer en la guerra? ¿Qué no se puede hacer en la guerra? Lo que les digo es regular la muerte. Es como regular la pena de muerte. Jurídicamente, hoy nos parece un absurdo, pero piénsese, siglo XVI, XVII, XVIII, guerra de los 30 años, guerra de los 100 años, guerra de las dos rosas, en fin. Batallas, 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 forma normal de diferir conflictos. ¿Sí? Entonces, luego de mucha muerte y de mucho dolor, aparecen las primeras regulaciones, que se consolidan, ya lo vamos a ver, con un conjunto de tratados, de pactos, que hoy siguen vigentes, y tiene básicamente el derecho internacional humanitario como derecho internacional que regula los conflictos armados, dos temáticas, agrupadas en torno a las normas que las regulan. Tienen el derecho de Ginebra y tienen el derecho de la Haya. El derecho de la Haya y el derecho de Ginebra conforman el derecho internacional humanitario. El derecho de Ginebra tiene que ver con la suerte de aquellas personas que participan necesariamente de un conflicto armado aunque no quieran. Esto es, los beligerantes, que son los que quieren, los no beligerantes, que son los que ponen las armas, los heridos, los enfermos, los prisioneros de guerra y demás, aquellos afectados al conflicto, enfermeras, médicos, curas, capellanes, pastores, rabinos, y aquellos que lamentablemente no tienen otra más que estar en el medio de la guerra, que son justamente los civiles, ¿sí? El derecho de Ginebra protege a todos ellos. El derecho de la Haya, ¿por qué se llama derecho de Ginebra? Se llama derecho de Ginebra porque se consolida a partir de los convenios de Ginebra de 1863, de 1909, de 1929 y de 1949, que son los 4 momentos en los cuales se va desarrollando específicamente el derecho de Ginebra, por eso recibe este nombre. Y el derecho de la Haya se llama así porque fue desarrollado en base a 2 conferencias que se celebraron en La Haya, en esta ciudad holandesa, en 1899 y en 1907. En 1899 y en 1907 se reunieron ministros plenipotenciarios de la mayoría de las naciones de la comunidad internacional y reglamentaron los usos de la guerra. No tanto qué pasa con la gente, porque eso ya lo tenían en Ginebra, sino cómo se hace la guerra, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué tipo de arma se puede usar, qué tipo de arma no se puede usar, qué normas tienen que arreglar la guerra submarina, la guerra marítima, la guerra aérea, la guerra terrestre, qué tipo de armas se pueden usar, qué tipo de munición, qué tipo de explosivo. Eso es el derecho de la Haya. Entre ambos conforman el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más del derecho internacional humanitario, pero quiero que tengan esta noción. Derecho internacional humanitario como derecho que regula a los conflictos armados. Se subdivide en qué ocurre
cómo se lleva adelante el conflicto armado y qué ocurre con aquellos que participan necesariamente o que están vinculados o afectados por el conflicto armado en sí. Ginebra y La Haya. Una segunda vertiente que alimenta necesariamente el derecho penal internacional es el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente aquel surgido a partir de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, luego la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945, la Convención contra la Tortura, las convenciones temáticas, muchas de las cuales forman ya parte de nuestra Constitución, conforman todo un sistema de respeto al hombre, sus derechos y sus efectos en el mundo, que necesariamente tienen que tenerse en cuenta. Y que cualquier infracción a un derecho humano directo por parte de un país configura una afrenta tal que no importa si esa persona es de tal o cual país o de tal o cual credo, raza o etnia, sino que la comunidad internacional se ve afectada toda cuando uno de sus miembros es violentado de esa forma. Naturalmente, no cualquier violencia contra esa persona o ese derecho tiene que ser internacionalmente considerada o es internacionalmente típica, y tengamos presente que en la generalidad de los casos va a ser el sistema nacional el que lo juzgue y después veremos qué ocurre con el sistema internacional. Como tercer punto, les vuelvo a insistir, es una disciplina autónoma y codificada del derecho penal internacional. Hoy está codificada. Vamos a ver que está en el Estatuto de Roma, vamos a ver que está en una guía que se llama Elementos de los Crímenes, que forma parte del Estatuto de Roma, que tienen que leerlo obligatoriamente y tengan cuidado, esto se los digo desde ahora, el Estatuto de Roma fue reformado en el año 2010, así que por favor, fíjense la versión que lean. Concretamente, el Estatuto de Roma hoy tiene un artículo 8 bis y un artículo 15 bis que no tenían su redacción original. Si ustedes buscan en la legislación argentina, van a encontrar el Estatuto de Roma, sí, pero van a encontrar la versión original porque Argentina lo firmó el día que, y lo ratificó y adhirió al Estatuto, el día que salió el Estatuto, en el año 98. En el 98 tienen una versión del Estatuto de Roma, en el 2010 en una reunión en Kampala, en Uganda, se modificó, se reformó el estatuto y ahora hay una versión, digámoslo así, nueva, que ya tiene 10 años, pero es nueva. Para el punto de vista internacional es nuevísimo. 10 años es nada. Bueno, tengan presente qué estatuto leen, pero tienen que leerlo. Para mis clases, para poder seguirme, tienen que tener. Lo último que les quiero decir antes de cortar con este primer módulo es el derecho penal internacional es una disciplina complementaria del derecho nacional. El derecho penal internacional es una disciplina complementaria, en lo que se llama complementariedad necesariamente positiva. Luego, más adelante, vamos a explicar qué es esto de complementaria. Básicamente implica, ya se los adelanto, la Corte Penal Internacional o el derecho penal internacional hoy interviene solo ante la falla o la inacción del sistema nacional. Primero se intenta que sea el Estado el que procese y juzgue y sancione sus propios crímenes internacionales. ¿Sí? Recuerden, siempre estamos hablando de crímenes internacionales. Vamos a ver cuáles son, están taxativamente numerados. No cualquier crimen va al derecho penal internacional. Existencia de un crimen internacional y su sometimiento al sistema. ¿Sí? Bien, en breve seguimos, para que podamos explicar un poquito mejor algunas cuestiones.